Bueno, tonto, no estoy buscando una vaca y tres becerros, la suya y dos becerras más, que estarán por ahí metidas y con el tanta agua de ayer y hoy no se habrán orientado. Estoy pateando paquito la de esa. Luego tengo que irme a las cabras a soltarlas, que menudo tupa de llover. He ido a buscar unas alpacas, ahora voy a ver cómo llevamos el coche cargado de alpacas. Y nada, a ver si encuentro esas tres. Estarán para ahí, estoy pateando todo. También me he encontrado con una manada de jabalines, lo voy a poner para que lo veáis. Ahora solo se ve al final uno, el macho que entró, cuando iban dando, estaban debajo de una encina toda la manada y me quedé quieto. Y mientras saqué el móvil se apartaron un poco hacia afuera, luego entró el macho grande, que ese sí lo he grabado. Y nada, a ver si encontramos esta y ya lo contaré en otro episodio. Que me tengo que ir a soltar las cabras. Llevo toda la mañana lloviendo, me ha caído agua. No sabéis el agua que me ha caído encima. Estoy calado, pero calado, mirad. Todo el agua del invierno me cae encima y todo el sol del verano también. La brecha que me hice aquí se está curando poco a poco. Ahora con el agua natural se cura. Es que yo no soy capaz de llevarla en la cabeza porque parece que no escuchas ni estás tan orientado. Y vamos a ver si aparece esa. Y las tres becerras. Venga, autóctonos, nos vemos. Que paséis un buen miércoles. Mirad, autóctonos, cómo llevo cargado el Megane. Es que tengo las alpacas ahí en un pueblo de al lado y que las descargaron ahí, que las traemos entre unos cuantos amigos que son alpacas ecológicas. Por eso hay gente, muchísima gente que no aceptó las cosas que hacemos los ganaderos de llover, mojarnos, cargar los remorques como quiera que sea. Entonces esa gente está en casina resguardadinos, nunca han hecho nada, nunca les ha pasado nada. Esa gente no sabe lo que es la vida, nunca han tenido un percance, nunca han tenido nada. Y esa gente pues pasan por la vida sin saber lo que es sufrir. A ver si preparamos ya la pica, que me la está preparando un amigo. Yo he tenido todo terreno, tuve una vez un jabato que qué bueno era, madre, qué día la gales de agua. Vamos a poner aquí, taparla. Vamos a poner aquí algo para que no rompa. No rompe. Luego tapamos la otra. Dios, qué día la gales. Mira, esto la empujamos ahora para acá. ¡Ra! Esto tienes que comer tocino. Ahí está, ¿habéis visto? Esta alpaca hay que tener muchísimo cuidado con ella. Un colega mío está fastidiado, pero fastidiado, quedado medio paralítico. Vamos a taparla que no se nos moje, aunque se la van a comer rápido, pero bueno, ya la tapamos esa. Venga, continuamos. Mirad, el autóctono si llueve. Ahora he oreado ahora un poco, estoy buscando una vaca y tres becerros que me faltan. Una vaca y tres becerros, estoy caladito así todos los días. Todo el agua me cae en las costillas. Que es algo muy raro porque ayer no la vi y he corrido todas las partes de la dehesa y ahora voy a mirar por aquí. Y si no, es que se ha salido para afuera con los tres becerros y no entra. Pero es que es rarísimo porque esa vaca es una vaca vieja. Es la madre de Romerito y no sé, pero es que está con ella una becerra que no ha venido a mamar a la madre. Una cosa rara. Así que trae las alpacas, le hemos echado de comer y me tengo que ir a soltar las cabras. Que mira cómo está la sierra, no se ve ni de niebla. Vamos a ver si vemos esta vaca, que es algo muy raro. La madre de Romerito y tres becerras. No sabéis el agua que me ha caído. Me ha caído una tupa de agua, lloviendo todo el rato hasta ahora mismo. ¡Wow! Esos se han salido para afuera seguro. Madre mía. Qué ruina. Qué ruina. Pero
Pero ¿por dónde se han podido salir esas tres? Y que encima esa vaca no busca agujero, no es golosa. No tengo ni idea. Muchachos, esto es el mundo rural. Si no está en este valle, no sé qué pensar. Y aquí no se ven. ¡Oh! ¡Oh! Ya os digo, todos estos que mucho. Vosotros mirad a mí los vídeos de hace 3 años que empecé a hacer vídeos y vais a ver el día a día, que cuando hace sol estoy en el sol, cuando otoño, días de agua, días de frío, todos los días con el ganado. Pero algún día que voy de viaje y tal y se cae el muchacho a cargo. Y esto es así, porque me dicen mucho, si ya, mucho aquí en mi pueblo, cuando venís a verme seguidores, dicen que yo ya no vivo aquí. Algunos envidiosos dicen que me he hecho rico y que vivo en Madrid. Aquí estoy todos los días, lo que pasa es que estoy todo el día en el campo, es lo que pasa. Que no me ven porque estoy en el campo. Vaya historia. De romerito. Hasta aquí llegó el fuego y se apagó, que entró un poquito de la de esa. Hasta aquí llegó. Vamos a ver una portera que hay aquí. Muy bonito tener 4 animales y ya decimos somos ganaderos. Sí. Y yo toda la vida, los embarazos de la mujer, los nacimientos. Y estaba solo con las cabras. Madre mía, la Inés nació y no la vi nacer. La fui a buscar ya el día que salió. Me estaban pariendo las cabras. No tenía nadie que se quedara con las cabras, tuve que quedarme yo. Me llamaron que le habían llevado de parto y bueno, pues allí la tratarán bien en el hospital. A Miriam, y tuvo la niña sola. Así que comuniones, días de navidades. Por eso tiene un temple, que la gente no lo sabe, pero los ganaderos de campo hemos pasado muchas calamidades, pero muchas. Vamos a ver la portera esta, a ver si estuviera abierta de que se haya salido para aquí la vaca. Me abren las puertas. Está cerrada ahora. Está cerrada. Bueno, vamos a continuar. Vamos a las avileñas. Bueno, vamos a buscar a esta, vamos a las avileñas y luego a soltar las cabras. Venga. Autóctonos, hay un montón de jabalines ahí adelante. A ver si os podemos grabar. Están debajo de aquella encina, una mana grande de jabalines. Miradlo. Se han metido para acá, para el monte ahora. No creo que me hayan sentido. Puede ser que me hayan sentido. Pues había un montón de ellos. Las 4 bellotas que caen. Ya la hay uno detrás de tardado.
ese negro grande que viene para acá. Están debajo de la encina, miradlo. Ese más aquí para con el aire, los otros están aquí más acá. Ahí están los otros. Venga, os dejo que me están llamando por teléfono. ¡Ah! Se un corriendo. Venga, nos vemos. Creo que ya las he encontrado aquí adelante. Por lo menos los becerros están ahí. Ahí se ve blanqueada, a ver qué ha pasado. Ahí hay dos. Aquí hay dos. A ver si están aquí las otras, están todos. Que hay dos becerros, la vaca estará metida para ahí. Están comiendo berezo. Ahí están bramando las otras. Están comiendo tomillo. Bien. Bueno, vamos a ver si encontramos las otras.